Zoom. Eh, bueno, la pregunta es ardua, ¿no? En torno, así tan abierta, en torno al proceso, ¿no? Creativo. Eh, es la mejor invitación para poder decir un montón de estupideces así al antojo, ¿no? Así que bueno, realmente yo creo que mi caso por lo menos ha ido variando bastante según variaba mi concepción de la poesía, quizás, ¿no? Eh, Cuando empecé a escribir de una manera más o menos seria y ya en esos inicios, muy poquito después, ya apareció la figura de ese señor con barba y tintes larreanos que está por ahí, el señor, anda y Carmen, mírala, hola Carmen. Pues quizás tiene una concepción un poco más libresca de lo poético, ¿no? Más, si queréis, académica, más clásica, que tenía que ver con hacer un objeto, ¿no? Eh, un objeto más o menos depurado, más o menos acabado. Uh, Creo que tampoco sería del todo justo acusarme de clasicismo porque nunca es algo que me haya interesado del todo, ¿no? Y entonces dentro de esas coordenadas que son los años 90 en España, había toda una eh, corriente poética que me imagino a lo mejor Mauricio se haya referido a ella, toda la poesía de la experiencia y toda una especie de oficialidad poética. Es un tema que he evitado, Marquitos. Y A toda costa lo había evitado. tampoco creo que merezca la pena detenerse mucho en ello, pero sí como para explicar un poco de dónde viene uno, creo que es inevitable referirse a ese escenario de poesía que era la que uno veía en los medios y demás, ¿no? Y yo lo que pronto me di cuenta es que no me interesaba nada eso. Que si eso era la poesía, no, entonces a mí no me interesaba eso. Pero sin embargo aparecían otras figuras, ¿no? Antonio Gamoneda, muy importante para mí, ¿no? Y luego otros, ¿no? Como José Miguel Ullán, luego fue muy, muy importante, que te mostraban otra forma de entender la poesía que conectaba mucho más con las vanguardias internacionales y que tiene una conexión, el caso de Ullán es fundamental ahí, importante también con Latinoamérica, con la gran poesía latinoamericana, quién sabe lo que será, de lo que estamos hablando, ¿no? Pero donde parecía que las coordenadas eran radicalmente otras. Eso poco a poco yo creo que fue cambiando un poco mi percepción de la poesía o empujándola hacia ciertas derivas y luego estar en Estados Unidos para mí fue muy importante también porque me puso en contacto con la traducción o con la necesidad de traducir como una forma de leer poéticas que van desde los beats, ¿no? Muy queridos por los amigos, por mí, los language poets, y me expuso a muchas lecturas de poesía latinoamericana que en determinado momento pasó a ocupar en mi cabeza un lugar mucho más importante que la poesía española. Digo, bueno, pero ¿por qué hay que centrarse en estas cosas? Bueno, sigo leyendo, obviamente, a la gente que me interesaba, pero fue cada vez liberando también ciertas nociones de lo poético. Hasta el punto que yo creo que ahora mismo a mí me interesa cada vez deshilachar más, mm, alejarme de esa idea inicial del producto acabado, ¿no? Y de hecho, ahí me las veo, ¿no? Que nunca sé si lo que estoy haciendo es algo o no es nada. Pero en ese nada, ese hacer nada, ese impulso, me es mucho más que aquella vigilancia. Me acuerdo que cuando conocí a Gamoneda, yo era muy jovencito, me acuerdo que tenía 19 años y al pobre lo acribillé a cartas durante una temporada
y me decía él, no te vigiles tanto, no te vigiles tanto, me decía, ¿no? Con esa, bueno, pues yo creo que ahora quizás me vigile demasiado poco. En fin, un poco hacia ahí iría, ¿no? Hacia procesos que faciliten un poco la liberación del poema o más bien la pregunta por el poema, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? ¿Esto puede ser esto un poema? ¿No? Hay cosas que aparecen ahí como un germen en libros y de repente en el siguiente se confirman tomando quizás el camino opuesto a veces, ¿no? Hay, hay, hay una pelea también con la insatisfacción constante, ¿no? De decir, bueno, esto ya, pero esto ya lo hice, esto ya, yo creo que una vez hablábamos de aquella, había una antología en la que finalmente sí aparecí, pero bueno, antólogo, yo no sé, tenía una idea particular de lo que yo hacía. Yo creo que quizás no se había informado demasiado y cuando me pidió materiales inéditos no le convencía mucho. Me dijo, no, es que yo quería algo, pero un poco como Su sombrío, uno de mis libros. Dije, bueno, pues es que ese libro ya lo escribí, ahora toca esto otro, ¿no? Hay esa cosa como de no repetirse, no caer en la prohibición un poco de eso, ¿no? Entonces, quizás eso explica esos saltos como reacciones ante uno mismo. En el fondo, hablábamos antes, como todo esto de la escritura es un poco un diálogo muy precario con nosotros mismos y con otros 4 o 5 amigos, ¿no? Con los que vas intercambiando precariedades, ¿no? Entonces, son como reacciones quizás ante ese lector que tienes en la cabeza y que te dice, no, te está repitiendo, esto ya lo has dicho, cambia, 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 ¿no? Quizás eso, de ahí pueden venir los santos. Tiene que ver con cierta familiarización pues, con toda la poesía que bebe del conceptualismo, etcétera. Y bueno, se planteó casi de una manera un poco azarosa en un momento dado, dije, bueno, y si hiciésemos algo con la Constitución, ¿qué podría ser? Y en ese sentido se hizo muy rápido, ¿no? Frente al otro, que es un libro, Catálogo de incesantes, hecho durante varios meses, está hecho además durante un periodo bastante corto, ¿no? En DUC, mientras terminaba la tesis doctoral. No hay mejor cosa que tener que escribir una tesis doctoral como para entrar en racha poética, que yo recuerdo como un momento de gran felicidad escritural, ¿no? Empecé a tirar mucho de los cuadernos, qué pena que no esté en mi casa, de verdad, de cuadernillos, moleskines, donde yo iba anotando cosas al azar, una tras otra, con la gran condición de que yo no tenía que saber de qué estaba hablando antes. Yo iba anotando cosas y amasaba texto, mucho texto, y luego ya jugaba con él. Un día más tarde, sin saber lo que había escrito antes ni después, yo apuntaba, pretendía las cosas menos poéticas que me pareciesen, ¿no? Cosas que oía, que leía, que, no sé, en la calle, o un grafiti o cualquier cosa, ¿no? Y ahí trabajaba mucho la textualidad a partir de esos fragmentos, ¿no? Entonces, ahí la imposición de jugar con una materia informe que tú vas creando, quizás tenga algo que ver con el trabajo de constitución, ahora que lo pienso, pero el impulso es muy distinto. El impulso ahí es registrar, o sea, en ese sentido es clásico o es casi romántico, es decir, es arrastrar la vida y luego darle forma.